Alberto Acosta Burneo. Él es analista político, invitado de nuestro medio de comunicación para hacer un análisis en este contexto de un proceso electoral complejo, difícil, anómalo, corto, y que a esto se suma el asesinato de Fernando Villavicencio, en donde deja una lectura de tremenda preocupación en el pueblo ecuatoriano. Pero el economista Acosta es el que sabe y conoce la parte económica. Alberto, buenos días, bienvenido. Coméntenos detalles en el análisis y en la perspectiva proyectada para el Ecuador en estos próximos meses en un proceso de transición de gobierno, porque estamos en pleno proceso de elecciones. ¿Qué es lo que se puede avisorar económicamente? ¿Cómo está la balanza económica en el país? Se nos fue la conexión. A ver si podemos volverla a retomar esta conexión con Alberto Acosta. Es necesario conocer y ver en contexto qué es lo que está pasando en el país referente a la parte económica, hasta volver a retomar el contacto. No deja de angustiarnos, ¿no? Hemos recibido en la noche del día de ayer y la mañana del día de hoy una cantidad enorme de comentarios. Creo que estamos conectados ya con el economista Acosta. Alberto, retomamos la comunicación. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar en el resto de este año 2023 económicamente en el país cuando estamos en un proceso de transición? Se va un gobierno, entramos en elecciones y tendría que llegar un nuevo gobierno. ¿Cómo está la balanza económica del país? Buenos días. Atraviesa una situación muy compleja por el lado económico. Por un lado, el inicio de año no ha sido bueno para las finanzas públicas, el precio del petróleo ha caído significativamente y eso significa que reaparece un fuerte déficit. En este inicio de año, en los primeros 7 meses, el déficit fiscal se amplía a 2.000 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del año pasado hubo un superávit de 500 millones de dólares. La situación por el lado fiscal se agravó por el lado de la caída de los ingresos, por el lado petrolero, pero también por una elevación en el gasto. Hay una presión permanente a seguir elevando el gasto y eso es lo que está haciendo el gobierno, elevando el gasto a pesar de que no hay recursos. La consecuencia es que aumentan los atrasos y el gobierno no tiene cómo pagar sus cuentas. Esa es de la primera parte del escenario. La otra parte es los desafíos que se presentan en el año. Estamos a las puertas de unas elecciones en donde se va a decidir si es que decidimos, si queremos cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Eso va a tener el Yasuní ITT. Eso va a tener un impacto fiscal aún más grande porque implica una caída significativa en la producción petrolera y en los ingresos. El año pasado ese bloque rindió 1.200 millones de dólares al fisco y esos son ingresos que ya no se recibirían. Y tenemos un tercer factor que es un fenómeno del niño potencialmente destructivo. Entonces, la realidad de este momento es que la economía se está desacelerando, las ventas están perdiendo impulso y que hay algunos factores que pueden hacer que las cosas sean un poco más complicadas todavía a lo largo del año. Alberto, quizás hay mucha gente que no entiende muy bien la parte política, no entiende la parte económica, que a veces es compleja. El análisis económico tiene varias aristas que hay que revisarla con pinzas. Hemos escuchado una campaña electoral, hay candidatos que ofrecen de todo en este país, incluso hasta bajar el tema del IVA. Si estamos en una situación compleja donde los egresos del país, lo que tiene que pagar el Estado ecuatoriano es más alto que lo que le ingresa al país y esto genera un déficit, como usted dice, al momento de 2.000 millones de dólares es el déficit proyectado de este año 2023. Quizás este cuento la gente come y ahí empieza un problema mucho más grande. ¿Cómo solventar este escenario económico? La nueva administración, ya el presidente está de salida y creo que en el fondo no va a poder ejecutar ni poder estabilizar esta balanza, ya tendrá que hacerla este próximo gobierno. Definitivamente ese es un tema central. Bueno, vale aclarar que esos 2.000 millones es el déficit a julio, cerrado a julio. En el año el déficit fiscal probablemente supere los 4.000 millones de dólares. Entonces la situación realmente es compleja por el lado fiscal y entonces eso llama la atención como en una situación tan compleja donde el Estado no está pagando las cuentas, no porque no quiere, sino porque no tiene los recursos, hay subejecución. Entre otros motivos, también hay un tema de gestión, evidentemente, y este gobierno ha
pecado por falta de gestión, pero también hay un tema de falta de recursos. Entonces, en esa situación, los candidatos, todos los que encabezan al menos las encuestas, decían, impulsan elevación del gasto. Esa es la solución que todos quieren. Todos quieren más gasto público, mayor presencia del Estado y más gasto. El gasto ha venido subiendo significativamente y está subiendo con este gobierno, pero los candidatos dicen, no, tiene que subir aún más. ¿Cómo lo van a financiar? Es la pregunta clave, porque muchas de estas promesas se van a quedar en el papel. Pero hay algunos candidatos creativos. Bueno, todos coinciden que quieren subir impuestos. Esa es la primera. Entonces, subir impuestos, al menos en la actualidad, los tres que encabezan las encuestas, porque lamentablemente ya no está Fernando Villavicencio, pero tenemos los tres proponen elevar impuestos para financiar, pero eso no es suficiente. El año cerrará con un déficit de 4.000 millones. Hacer una reforma tributaria que recaude 4.000 millones simplemente haría contraerse la economía de una manera significativa, porque eso implica quitarle circulante a la actividad productiva, quitarle lo que impulsa las ventas, el ahorro, el consumo. La otra alternativa, y de aquí vienen los candidatos creativos, hay un grupo en donde se encuentra Luisa González, con Andrés Arauz y Jaco Pérez, que proponen teoría, elevar la oferta monetaria. ¿Qué es esto? Escogerse el dinero de la Reserva Internacional, el dinero que es de los depositantes, pero que está encargado en la Reserva Internacional, es emitir ecuadólares, como es la propuesta de Arauz. Él quiere volver a hacer lo que se hizo en su momento, y Rafael Correa también lo hizo, en un sistema dolarizado, emitir dinero. Y uno dice, pero sin dolarización se supone que no podemos emitir dólares. Evidentemente que dólares no podemos emitir, pero lo que sí emite el Banco Central y pudo emitir el Banco Central fueron ecuadólares. El problema son las consecuencias. Esa política tiene un costo muy grande porque genera problemas de balanza de pagos. Y entonces, para evitar la crisis de balanza de pagos, el gobierno empieza a restringir todo flujo de divisas al exterior. Restringir importaciones, restringir transferencias al exterior. Ese tipo de políticas, como la sustitución de importaciones, lo que hacen es destruir competitividad, y el que paga los platos rotos es el ciudadano. Todo cuesta más. Se produce un proceso inflacionario, como ya lo vivimos también cuando en el pasado se emitió ecuadólares. Entonces, el riesgo que tenemos en este momento es que los candidatos, en su desesperación por dar resultados, recurran a estas medidas peligrosas, como es la emisión de dinero del aire, que son los de ecuadólares, porque no son dólares, que generan graves desequilibrios en la economía. Cuando hablamos de esto de los ecuadólares, como usted dice, es un dinero que está en el aire, que no lo vamos a ver, que no lo tenemos, que no hay la disponibilidad. Pero quizás es un problema mucho más complejo, Alberto, porque esto la población ecuatoriana no discierne con mucha facilidad, lo ve más bien de una manera muy liviana, muy ligera y que es muy fácil. Las soluciones que nos están vendiendo, para mí son soluciones de venta de humo, que nos están diciendo muchas cosas, nos están llenando muchas cosas, con donación de deudas y un montón de cosas más, cuando los fondos que tiene el Estado ecuatoriano no dan esa capacidad para tanta oferta. Y coincido totalmente. El problema de muchas de estas ofertas, empezando por la emisión de ecuadólares, que es una gimnasia contable en el Banco Central para crear dinero del aire, son soluciones, entre comillas, de corto plazo. Es decir, eso puede generar una reactivación económica que dure un año, pero al año siguiente o a los 2 años habremos puesto, el gobierno tendrá que estar tomando tal cantidad de medidas como ya lo hizo en el pasado para restringir, encarecer todos los productos importados. De esa manera se destruye competitividad de la producción nacional. Eso termina restringiendo actividad productiva, restringir todo flujo de divisas con el exterior. Toda esa cantidad de medidas que tiene que adoptar para evitar la crisis de balanza de pagos provocada por la emisión inorgánica de dinero, emisión de ecuadólares, al final del día es una política del pan para hoy, hambre para mañana. Es una política que algún beneficio puede sentirse en el corto plazo. Y la población, además, del problema aquí es que la población no se da cuenta de la diferencia de un ecuadólar con un dólar. Los ecuadólares, que todavía existen en la economía porque Rafael Correa emitió, es dinero que circula en el sistema financiero. Entonces, cuando nosotros vemos un depósito de $50, no nos damos cuenta, no podemos decir como usuarios, ese es un dólar o es un ecuadólar. Pero el asunto es que cuando se hace transacciones con el exterior, en el exterior solamente aceptan dólares verdaderos, no les podemos mandar ecuadólares. Y entonces ese es el problema que se genera, que el Banco Central comienza a perder dólares y eventualmente el Banco Central puede llegar a una crisis de iliquidez
que puede terminar presionando al gobierno a forzar un cambio de moneda, a decir, bueno, se acabó el pago en dólares, no pueden retirar efectivo, ustedes solo pueden usar transferencias electrónicas o una nueva moneda, pero no van a poder usar dólares verdaderos. Entonces, el riesgo realmente es muy grande y son recetas facilistas que pueden dar un beneficio político porque muchos candidatos buscarán reelegirse en 2025, el que llegue a la presidencia buscará reelegirse en 2025 y puede darles ese beneficio. Pero más allá de eso, al final del día lo que terminan es destruyendo bienestar para los ciudadanos en una visión de mediano y de largo plazo. No es una ruta para generar una sociedad próspera, es una ruta para sembrar nuevos problemas en la economía. Alberto, ¿cuál sería el camino a seguir? El sector productivo paralizado y mucho más también ahora que entramos en un proceso de elecciones. Peor después de la noticia que tuvimos en este miércoles en la noche con el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay mucha zozobra, mucha inestabilidad. El sector productivo se ve desincentivado en el país por cuanto ve que hay mucha inestabilidad política y esto no atrae capitales extranjeros, no hace que el sector productivo del país vea como un país de oportunidades y que pueda invertir mucho más dinero. ¿Cómo devolver esta confianza a la parte privada, ya que el Estado ha sido ineficiente en el tema de la construcción de obra pública, en la generación de economía a través de la construcción de la obra pública? ¿Cómo devolverle al sector privado que se dinamice mucho más en esta parte económica del país? Bueno, hay que estar muy claros que la generación de riqueza solamente se produce a través de la producción. La riqueza de las naciones es su fortaleza productiva. No es la acumulación de dólares, no es la acumulación de divisas, no es la impresión de ecuadólares, como nos quieren engañar, decir es que emitiendo más billetes vamos a ser más ricos. No es así. Venezuela, por ejemplo, es un país inundado de dinero y es un país extremadamente pobre, porque lo que importa no es la cantidad de dinero, sino su poder de compra. Entonces hay que entender que la verdadera riqueza de una nación está en su capacidad productiva y es hacia allá donde tenemos que mirar cómo mejoramos el entorno productivo. El Ecuador tiene que ser competitivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por el lado legal hay que trabajar en la seguridad jurídica, en la institucionalidad, instituciones fuertes, un Estado que cumpla su rol, que dé servicios de calidad y que cumple el rol, empezando por el tema de proveer seguridad a los ciudadanos y a los inversionistas. Porque lo lamentable es que en este Ecuador, en este país, nadie está seguro. Y eso después del día de ayer lo vemos con evidente claridad que el Estado no tiene ningún control sobre el territorio nacional. Por el lado económico, para impulsar la producción, hay que ser competitivos, hay que construir competitividad. ¿Cómo se construye competitividad? 5 medidas muy concretas. Primero, eliminar trámites, simplificar la vida de los emprendedores y de los empresarios, eliminar barreras de entrada, que sea más fácil entrar a invertir en el país, para nacionales y para extranjeros. Segundo, seguir abriendo mercados, poder producir para grandes mercados, no para un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes, sino para grandes mercados mundiales. 7.000 millones de habitantes hay en el mundo, hacia allá tenemos que mirar. Tercero, necesitamos abrir el mercado financiero a la competencia, que venga la banca internacional, liberar los flujos de capitales para poder beneficiarnos de un ingreso de capitales y una reducción de tasas de interés porque existe más ahorro internamente. Ahorro que proviene del exterior, evidentemente, porque el ahorro en el interior es escaso. Cuarto, una reforma laboral en base a las mejores prácticas. Tenemos un código laboral de hace más de 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Es evidente que hay profesiones ahora que ni siquiera existían en esa época y el código actual no responde a las prácticas del mundo moderno. Y quinto, una reforma tributaria no con el objetivo de seguir sacando más plata, sino con el objetivo de ser competitivos. No podemos olvidarnos que al final del día competimos con el resto de países de la región y que cuando un inversionista ecuatoriano o extranjero está analizando dónde invertir, eventualmente dice, bueno, Colombia, Ecuador, Perú, ojalá algún día la decisión de los inversionistas sea, no, ¿saben qué? Yo me voy a Ecuador, porque es un país competitivo, es un país donde hay seguridad jurídica, es un país donde se hacen buenos negocios. Ese debería ser nuestro norte. En la otra parte, ¿qué pasa con el riesgo país? Estaba alto hasta hace unas semanas atrás. Hoy creo que debe estar mucho más alto con toda la información que hemos visto, con el asesinato del candidato Villavicencio. ¿Qué pasa con el riesgo país? ¿Cómo lo ve afuera el mundo
a la situación del Ecuador económicamente? Bueno, el mundo ve al Ecuador como un país con unas finanzas públicas insostenibles. El riesgo país lo que mide es la probabilidad de no pagar las deudas internacionales y eso está asociado con el nivel de sostenibilidad de las finanzas públicas. Este país es el país de la irresponsabilidad fiscal y así hay que decirlo y los candidatos siguen impulsando eso. El, viva la fiesta. Cuando hay plata en la bonanza, pasar cantando y bailando como la cigarra, gastar al máximo y no contentos con eso, endeudar al país como hizo Rafael Correa en su momento. La fiesta al máximo. Claro, ya nos sentíamos los jaguares latinoamericanos. Lo que sucede es que vienen las épocas de vacas flacas y no se reserva nada para esas épocas de vacas flacas. Entonces, las bonanzas mal administradas, que esa es la constante del Ecuador, sucedió con Rafael Correa, sucedió en los años 70. Las grandes bonanzas petroleras del país, que han sido las dos que hemos tenido, han sido las que dejan al país peor librado. Dejan un país insostenible con un gasto público excesivo. Cuando cae el precio del petróleo, todo se desinfla y no calificamos ni para gatito latinoamericano. Entonces, el gran desafío es ese manejo responsable en las finanzas públicas. En la actualidad, el mercado de capitales está cerrado para el Ecuador. No nos quieren prestar. Saben que el manejo fiscal ecuatoriano es deplorable, que nos encanta gastar mucho, pero el rato y endeudarnos. Ahí somos muy contentos y muy prestos para acudir a endeudarnos, pero cuando ya toca pagar las deudas decimos, no, eso sí ya no me gusta. Ahora sí ya no voy a pagar. Entonces, esa historia de no pago de deudas que Ecuador tiene uno de los récords como país que más veces no ha dejado de pagar su deuda, eso demuestra esa irresponsabilidad en el manejo fiscal, esa debilidad institucional y sobre todo algo muy grave, el cortoplacismo, el mirar solamente el día de hoy, sin importar lo que suceda mañana. Y las políticas fiscales y en general los gobiernos en el país son cortoplacistas. Están gobernando para la siguiente elección y eso va a suceder con este nuevo gobierno que llegue. No sabemos quién va a llegar, pero todos los incentivos están puestos para ese cortoplacismo. Gobernar para las elecciones de 2025, para ganar esas elecciones. ¿Cómo ganar las elecciones? Siendo el más irresponsable, gastando más de lo que se puede, hacerse querer haciendo la fiesta más grande. No importa que el chuchaqui después vaya a ser tremendo, eso no importa. Lo que importa es ganar las elecciones y que la gente se acuerde de lo memorable de la fiesta que se hizo. Y ese es el cortoplacismo que es una constante en el país y que nos hace tanto daño porque no es una vía para generar bienestar de manera sostenible. ¿Qué va a pasar en el tema de la consulta popular? La una que impulsa el gobierno nacional, una campaña débil para que se siga explotando el bloque 43 del Yasuní y la otra que impulsan Yasunidos para que se deje el petróleo bajo tierra. Usted dijo el año anterior, estamos hablando del 22, esto produjo 1.200 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Esto, si es que gana la consulta para que se quede el petróleo bajo tierra, dejaría de percibir el Estado ecuatoriano. ¿Cuál sería la Mire, incidencia? lo lamentable es que este tipo de decisiones técnicas se toman basadas en emociones y en falsos dilemas. Nos están ofreciendo, los de Yasunidos nos proponen el falso dilema. Nos dicen, tenemos que escoger entre la naturaleza o el petróleo. Entonces, si la elección es de entre toda la naturaleza y el petróleo, evidentemente hay que decir, no, no, que nadie quiere destruir toda la naturaleza. Pero es que la realidad es que esa no es la elección, esa es una falsa elección. Lo que tenemos que escoger es entre usar 80 hectáreas de un parque nacional que tiene más de 1 millón de hectáreas, 80 hectáreas de 1 millón de hectáreas, porque el Yasuní, este bloque, solamente ocupa 80 hectáreas en el Yasuní. Entonces, usar esas 80 hectáreas que ya se están usando, que ya se está produciendo, seguir usando esas 80 hectáreas eh, y poder obtener los ingresos. Entonces, la alternativa no está, no es ese falso dilema, es o la naturaleza o la producción. No, los ecuatorianos tenemos que escoger las dos cosas a la vez. Queremos cuidar la naturaleza, sí, y queremos producir también. Y tenemos que hacerlo de manera responsable, como se ha estado haciendo actualmente en el Yasuní TT. Para tener una idea de cuánto vamos a perder en las inversiones ya realizadas en ese bloque, el Estado ecuatoriano ha invertido 1.800 millones de dólares. Es un equivalente al metro de Quito. Es como que el día de mañana hagamos una consulta popular para cerrar el metro de Quito porque no nos gusta. Y gana el que sí, se lo cierre, que lo rellenen de tierra nuevamente. Pero ya se invirtieron 1.800 millones. No importa. Esos son esos lujos que solo los países pobres se pueden dar, porque un país desarrollado no lo haría, no tomaría una decisión de este tipo, nunca en la vida. En todo caso,
Ese es el primer costo. El segundo costo es lo que cuesta la inversión para cerrar propiamente el bloque. Tenemos que invertir, no solo que ya perdemos los 1.800 que ya están invertidos, sino que hay que sacar, hay que endeudarse para poder invertir 450 millones de dólares adicionales. Esto es $500,000 para cerrar cada uno, $500,000 por cada pozo. En total son 450 millones de dólares que cuesta cerrar ese bloque. Y a eso se suman las rentas que vamos a dejar de recibir. El bloque el año pasado produjo 1.200 millones de dólares de ingresos netos. De manera agregada, en los próximos 20 años, esto implica una pérdida de rentas en valor presente de alrededor de 12,000 millones de dólares. Todo esto en conjunto, sumando, la pérdida del país va a ser de 16,000 millones de dólares. Eso es difícil de compensar por el lado fiscal, va a abrir la brecha fiscal, pero hay un daño aún más grande, que es el empobrecimiento en el país. Porque si bien se puede compensar con impuestos los ingresos perdidos o subiendo el precio de los combustibles, se puede compensar los ingresos perdidos por Yasuní TT. Lo que no se puede compensar es la caída en la producción, porque como país vamos a producir menos. Y eso va a implicar una caída en empleos. En base a información del Banco Central, son alrededor de 50,000 empleos que se van a destruir por el cierre del Yasuní TT a lo largo de toda la cadena productiva, porque esto no solamente afecta al petróleo, sino toda la cadena productiva, y va a haber una caída en el poder adquisitivo de la población, que es lo que va a permitir ese ajuste de balanza comercial. Van a caer las exportaciones de petróleo y también van a caer las importaciones, porque como país nos habremos empobrecido. Le agradezco, Alberto. Ha sido importantísimo este aporte del análisis económico del país, de las circunstancias y de los desprendimientos que están haciendo los políticos en este proceso electoral. Muchas gracias, muy amable, buenos días. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, ha sido el economista Alberto Acosta Burneo, muy claro siempre en sus expresiones y en su análisis, frío además, como debe ser, ¿no? La parte económica.